Buenas tardes, Vero, Pablo, ¿qué tal están? Todo bien. Tal, buenas tardes. ¿Cómo estás tú, Javier? Bien, por suerte, acá recién llegado al trabajo y todavía bajando. Pero acá están, ya están en Eso, casa, por lo menos. Bueno, un gusto buenísimo. tenerles. Bueno, la idea es charlar un poco eh, sobre todo lo que está generando este tema de la pandemia, como un hecho inesperado, y cómo esto afectó, con todas, digamos, sus consecuencias sociales, laborales y demás, a quienes vienen haciendo alguna labor o tarea vinculada al metal. En particular, bueno, ustedes son parte de un equipo mucho más amplio, la red de estudios y experiencias en y desde el heavy metal. Es así, ¿no? ¿El nombre? Exacto, sí, Ahí está, a sí. veces me queda como trabado. Bueno, y ustedes son un espacio amplio, heterogéneo, donde conviven eh, desde investigadores, investigadoras en clave académica, hasta después gente que también participa organizando, generando eventos y demás. Así que bueno, ya de por sí eso es toda una experiencia interesantísima que algún día estaría bueno después charlar, pero bueno, yendo al objetivo de la entrevista, la pregunta, como para empezar, es, bueno, antes de que suceda todo esto, en febrero, marzo del año pasado, digamos que fue el momento que empezaron los primeros casos y empezaron las primeras restricciones a la circulación, el encierro y todo eso. Más o menos, Ujú. bueno, ¿cuáles eran las perspectivas del espacio? Yo sé que ustedes venían trabajando haciendo eh, ciclos, bueno, estaban produciendo materiales y demás. Bueno, la perspectiva, si no hubiese aparecido esto de la pandemia en general, ¿cuál era para el espacio? Parto yo, bro. Sí, dale, dale. Dale, dale. Bueno, nosotros, todo esto arrancó en 2018, cuando nos encontramos con Natalia y Manuela en un encuentro, nos encontramos en un encuentro, nos encontramos en una jornada académica en Tandil, y justo coincidió que los tres estábamos estudiando al metal dentro de un montón de investigaciones que estaban preocupados de otros géneros musicales en general. Así que nos juntamos y empezamos a pensar de qué manera aportar algo desde nuestros lugares dentro de la academia, y vimos que una de las cosas que no queríamos repetir era algo que estaba pasando en general en otros grupos, sobre todo en Europa, que era que solamente estaban vinculados entre académicos, y nosotros queríamos abrir eso a experiencias dentro del metal, digamos. No como una forma de denostar, sino que simplemente hacer algo diferente. Así fue como nació la idea de hacer en 2019 un encuentro. Y ese fue el primer encuentro en 2019 dentro de la Universidad Nacional de las Artes, el que le dio el puntapié a la REM, que es la red que hoy nos convoca a Vero y a mí, y que, bueno, como decías, nos pegó un montón la pandemia. Nosotros veníamos pensando de qué manera vincularnos, de qué manera empezar a activar como red, como un grupo, pero mucho más ampliado, quizás hasta un poquito más atomizado, siempre dejando la libertad a cada persona para que pudiera realizar las actividades que quisiera, y también articulando hacia adentro. Y bueno, cayó la pandemia y en realidad nosotros ya nos veníamos manejando con las redes sociales para poder comunicarnos. Al mismo tiempo teníamos reuniones presenciales, y lo que hizo la pandemia fue agudizar justamente estas reuniones virtuales, digamos. Entonces se hizo mucho más intenso el uso del WhatsApp, de las videollamadas. Teníamos videollamadas muy seguido, al principio sobre todo. Se fue afianzando también la vinculación fraterna, digamos, la amistad entre las personas que conformamos la REM. Y el segundo encuentro, que se hizo en 2020, nació así, fue concebido de esa forma, digamos, en ese formato. Se hizo y se organizó virtualmente, y se ejecutó de manera virtual también. O sea, fue un encuentro eh, totalmente virtual. El primero había sido presencial principalmente, pero también había tenido algunos elementos digitales, virtuales, gracias a aportes que habían mandado desde Brasil, desde Estados Unidos, incluso gente que se vino desde Perú y Chile al encuentro, siempre con el objetivo de, como decías tú, visibilizar
experiencias que estaban dentro del metal latinoamericano y que no estaban participando en forma conjunta, digamos. Fue así que en 2020, con este encuentro, el segundo encuentro, teníamos gente de muchos más lugares del extranjero, obviamente gracias a esta particularidad de las videollamadas. Y bueno, fue así que también nosotros decidimos hacer este tercer encuentro, que va a ser lo que vamos a llevar a cabo ahora a fines de año, y que pretendemos que tenga una modalidad mixta, digamos, o sea, poder sacar lo mejor de lo virtual que ya conocemos y también de lo presencial que conocimos en la primera versión. Claro, después de la primera versión del 2019, que fue cuando yo los conocí, a Natalia Pascuchelli yo la conocí cuando ella estaba haciendo su trabajo de campo en una de las entrevistas, y así fue como me vinculé al primer encuentro sociocultural de heavy metal, colaborando ahí un poquito en la coordinación de la mesa que me tocó, que fue la de género y solidaridad, no me acuerdo ahora, me parece que era así. Sí. Que estábamos ahí charlando con las orgas que estaban participando ese día. Y lo más interesante de esa jornada en el 2019 fue la interacción entre los paneles y el público. Me parece que fue como que todos nos sentimos que podíamos aportar y nos sentimos, yo hice una reseña para La Izquierda Diario y me acuerdo que la titulé así, como una jornada de la academia hacia la escena heavy metal. O sea, había un complemento ahí muy, muy interesante. Y en relación a lo que vos preguntabas con el tema de cómo fuimos articulando con, el, con la pandemia, lo que sí pudimos darnos cuenta son las cosas que van a quedar instaladas, ¿no? Esta cuestión bimodal que en un punto nos permitió vincularnos con el resto de los países de Latinoamérica y también de Europa, porque hemos llegado hasta Alemania, hay algunos compañeros que están allá, y es súper interesante como analizar eso, lo que deja la pandemia en cuanto a las comunicaciones, ¿no? Me acuerdo que el segundo encuentro, que fue plenamente virtual, como que en la parte de medios, lo- los chiques del panel analizaban eso, ¿no? Cómo va a quedar instalada y qué dispositivos que se generaron. Y lo Claro, que me parece más interesante es que los dispositivos que se generaron fueron aplicaciones, está bien, digamos, de las empresas multinacionales, pero que las supimos tomar como herramientas de organización, porque la REM no deja de ser una instancia de organización de la comunidad heavy metal, digamos, y más con esta perspectiva horizontal y la metodología de asamblea que utiliza. claro. Así que sería más o menos eso. Lo que deja es que ha instalado esto y como decía Pablo, vamos a hacer un encuentro que va a ser bimodal porque eh, ojalá nos gustaría que nuestros compañeros de Chile, de Colombia, puedan llegar al encuentro presencial, pero bueno, no contamos con los recursos, entonces una forma de articular y seguir tratando de llegar a más personas, es el encuentro virtual, ¿viste? Vamos a Claro. ver cómo nos sale. Y bueno, en esta clave de lo que fue, digamos, este encierro inevitable, ¿no? Primero fue el ASPO, después vino el DISPO, bueno, ahora es como una mezcla de todo eso y a la vez también mucho más flexibilizado, pero digamos, si bien sigue habiendo restricciones, digamos, la pregunta sería, eh, ¿cómo les impactó por ahí? Me imagino que algunos de ustedes deben ser becarios, becarias, investigadores, investigadoras. Yo no sé si eso se complicó a nivel, bueno, la institución misma, a nivel de sustentabilidad, porque me imagino que por ahí quienes son becarios, becarias o investigadores, investigadoras, por ahí viven de becas o
o de planes que van por ese lado, lo mismo que la actividad docente, que me imagino que probablemente muchos hagan. Digamos, si eso afectó, influyó, se les complicó, no sé si también incluso por ahí para la gente que por ahí no está en ese plano, sino que son los que quienes participan más a nivel de eventos y la escena de modo directo, también pasaron situaciones, digamos, la desocupación es un factor bastante relevante que ha impactado a muchas bandas y demás. No sé si también les ha afectado a ustedes, bueno, ni hablar el tema a nivel de lo anímico, no sé cómo les pegó esto a ustedes. Y no sé, yo pienso eh, que a nivel, bueno, no sé, yo soy docente, estoy vinculada con la REN a partir de la experiencia pura, porque no soy gestora cultural ni nada, soy simple escucha, digamos. Eh, Personalmente, lo que fue todo lo que es el ASPO fue terrible para el trabajo, porque digamos que dejó en evidencia el gran nivel, el desnivel que hay entre tener un dispositivo o no tener, o sea, los problemas socioeconómicos que nos atraviesan, ¿no? Las carencias y en educación la falta de estructura digital, inclusive de capacitación. Y en cuanto a la escena heavy, qué sé yo, lo que yo pude ver a partir de dialogar y estar con gente que es música o que es organizador de eventos, el tema es se quedó en evidencia completamente la falta de inversión en cultura, digamos, que no hay espacios eh, que brinde el Estado, no los hay. O sea, no. Bueno, que uno siempre dice que el heavy metal acá en Argentina estamos en la otra punta y que no conseguimos gestiones y demás, pero yo no sé qué músicos lo consiguen. Todo sale del bolsillo de los músicos, así que no hay estructura. No hay estructura para la música, no hay estructura para los artistas, no solo los músicos, artistas plásticos, eso quedó totalmente en evidencia. Respecto a lo que preguntabas al principio sobre becarios, sobre el resto de posibilidades que había para manejarse dentro de la pandemia del ASPO y el LISPO, por lo menos dentro de lo que yo percibo de la REM es que hubo una modificación completa muchas veces de la modalidad de trabajo. En muchas ocasiones el trabajo a distancia como docente también se complicó por lo que decía Vero de los dispositivos, de no tener a veces una conexión estable. Eso fue también una marca de la situación socioeconómica de quienes podían soportar la pandemia y quienes no. Muchos compañeros de nosotros, a pesar de no tener una conexión estable, por ejemplo, trataban de hacer lo posible para estar en las reuniones, eso es súper valorable. Y a nivel de becarios, por lo menos a mí, en mi caso, yo estaba justo terminando mi trabajo de campo de la tesis de licenciatura que estoy escribiendo todavía, porque se me alargó por justamente la pandemia, la situación laboral. Eh, entonces a mí lo que me afectó puntualmente fue que habían situaciones que ya no iba a poder etnografiar, por ejemplo, recitales que ya no iba a poder relevar, y gente con la que no me pude reunir, que iba a hacer una entrevista etnográfica presencial, la tuve que hacer, digamos, virtual. Y tuve que hacer dos de esa forma, una con la banda y otra con uno de los músicos, de los 8 músicos que entrevisté. Y el resto de la gente de la REM creo que está en una situación parecida. En muchos casos, por ejemplo, no tener el espacio para poder escribir y leer con calma fuera de la casa modificó y trastornó un montón de procesos que se estaban llevando a cabo, artículos que se estaban escribiendo. eh, digamos, no contar con un espacio, por ejemplo, una biblioteca abierta, de alguna manera cambia los ritmos que uno llevaba. Y, y bueno, y eso también no es que sea todo malo, porque algunas veces también permitió conectar con otros actores que quizás no los habrías podido localizar de manera presencial,
sí estaban más dispuestos a participar de algo virtual, digamos. Entonces, tampoco es que sea todo malo, como decía, pero hay cosas que nos deja la pandemia que son positivas y sobre todo ligadas a las comunicaciones. Bueno, y precisamente ya que estamos en ese tema, bueno, ustedes ahora mismo están de producir, bueno, han hecho como distintas producciones y ahora mismo sé que están haciendo un ciclo particularmente vinculado a mujeres en la música, ¿no? Digo, pero todo esto en un sentido virtual, porque bueno, son las condiciones que hay. ¿Qué tan accesible resultó para ustedes? ¿Qué tan amigable o fue una, bueno, nada, forzosamente hubo que acceder a esto? ¿Y cuánto creen que por ahí quizás esto pudo dificultar o alterar eh, el trabajo, la investigación, la vinculación? Bueno, obviamente, de hecho ahora mismo esto que estamos haciendo, más allá de cuánto nos podemos comunicar, obviamente no se compara con un cara a cara. Digamos, para cualquiera que hace investigación sabe que no es lo mismo. Mm. Yo estoy en la comisión de comunicación, que es nuestra propuesta de este año fue armar un ciclo de entrevistas, porque teníamos ganas de hacerlo. Decíamos, lo pensamos porque desde la incertidumbre de saber qué modalidad íbamos a usar. Y bueno, dijimos, bueno, hagámoslo así, como este formato virtual, y bueno, tuvimos que aprender, seguimos aprendiendo edición, porque es todo autogestivo, digamos. No es que lo mandamos, hacemos las entrevistas y las mandamos a editar, lo hacemos todos nosotros. Así que en ese sentido es como un constante aprendizaje y con esto del ciclo, que lo pensamos como con la intención de visibilizar las diferentes realidades de los distintos territorios a través de una mirada con perspectiva de género, porque digamos que podíamos hacer entrevistas a bandas, pero los que nos interesaba a la comisión más que nada eran bandas mixtas o plenamente de mujeres que tengan otra cosa para contar, que es, sabemos que las mujeres somos doblemente oprimidas y nos resulta el doble. O sea, entonces nos parecía como interesante interpelar al público, a la audiencia también de ese lugar. Y las bandas, a nosotros en la cuestión, nos encantaría hacerlo de forma presencial, pero entrevistamos bandas de Chile, artistas de De Bolivia. Bolivia, entonces es como, nos permite eso, ¿viste? Claro. Eso sería Y lo si fuera positivo, presencial, sortear la claro, y distancia. si fuera presencial tendríamos que tener cámara, micrófono, es otra historia. Igual lo vamos a seguir haciendo. Estamos pensando en hacerlas más adelante presenciales y seguir con lo de lo virtual, o sea, porque no podemos viajar hay una próxima entrevista con una banda mexicana, nos encantaría, pero bueno, vamos a seguir. Muy bien. Bueno, y en perspectiva, bueno, ahora en general ya hay casi una normalidad, por así decirlo. Ahora creo que ya solo queda en general la formalidad del barbijo en lugares cerrados y no mucho más que eso en general. Ya casi está todo, entre comillas, como antes, pero sabemos que no está todo como antes. ¿Qué piensan, qué ven ustedes, cómo consideran que va a seguir tanto el trabajo de ustedes eh, de aquí a futuro, como en general para lo que es el metal, como escena, como, como espacio social, ¿no? De socialización, mejor dicho, con todo esto que ha impactado, porque digamos, eh, va a costar seguramente para muchos y muchas volver a los recitales, va a costar esta cosa de compartir los ámbitos, ¿no? Digamos, hay una cuestión muy ahí
física, ¿no? Que estaba bien implícita, no solo en el metal, en general, en todos, digamos, las tribus urbanas, ¿no? Por ponerle un nombre. Digamos, ¿cómo piensan ustedes que esto, digamos, va a impactar en cómo sigan ahora las cosas y en particular por ahí para el trabajo que hacen ustedes? Bueno, a mí en particular me gustaría empezar a hablar de la REM y después pasar al resto de la escena. Nosotros con el tiempo fuimos especializando los trabajos, los espacios de trabajo, y fuimos viendo la necesidad de crear comisiones de trabajo. Entonces, hoy en día en la REM hay 4 comisiones activas y una que está todavía proyectándose, pero son comisiones que hacen que la gente que estaba trabajando en tareas específicas ahora tenga un espacio como más específico todavía, y que gente que se incorporó hace poco a la REM también tenga esa posibilidad de ya tener una tarea, digamos, más concreta. A veces pasaba que entraban compañeros que estaban en la REM en general y que no podían desarrollar esas ganas de hacer una tarea específica. Entonces, hoy existen las comisiones de medio, de género, de editorial y la de... Se me está olvidando una. Pero la del encuentro de este año. Y Ahí hay va. una quinta que está inactiva, que es la de archivo, que esa todavía no la hemos podido realizar, pero está en proyección y bueno, cada una de las comisiones tiene tareas específicas asignadas y tiene proyectos como por ejemplo la de medios, esto de las entrevistas a músicas y gente relacionadas con el mundo femenino dentro del under que a veces está súper invisibilizado. No a veces, en general está súper invisibilizado. Nosotros dentro de la comisión editorial estamos sacando una revista, un texto que se llama Voces Disonantes, que tiene la participación de la gente que ha estado en el primer y segundo encuentro. Y bueno, así las comisiones van trabajando, y lo que yo veo respecto al resto de la escena es que hay algunos signos de que la pandemia ya se fue, como decías tú, el hecho de que el barbijo se ocupe más adentro que afuera, pero, por ejemplo, yo en los recitales, no, he ido a un recital y he escuchado de otros recitales. Sé que dentro de los recitales, por ejemplo, el barbijo no se ocupa, digamos, no se ha generalizado todavía eso, los protocolos que se supone que iban a implantarse, a imponerse para poder hacer estos eventos adentro no se han usado, según lo que yo he visto. Eh, los aforos siguen siendo reducidos y los cupos limitados para quienes quieran participar. Por ejemplo, el 7 de noviembre voy a participar de un recital de black metal en Pana Rock, y hay cupos limitados, por ejemplo. Y, y bueno, para el resto de la escena creo que hay ciertas situaciones que, como decíamos, se han visto favorecidas gracias a las comunicaciones, pero hay otras que se están viendo profundamente limitadas o que están siendo afectadas directamente, como por ejemplo la gente que participaba como plomo, o ese tipo de tareas como menores, digamos, dentro de la escena, que son súper importantes, pero que tienen como condición básica que exista la presencialidad y que existan los eventos masivos. Entonces, por ejemplo, los recitales de bandas de afuera todavía no tienen un horizonte muy claro de cuándo puedan ser. Me acuerdo, yo tenía una entrada para el concierto de Dayside que se suspendió, el concierto de Abigail que se suspendió, y la vuelta a ese tipo de eventos masivos dentro del Under, que son de más de 200 personas, digamos, todavía no están próximos. Sí, los que son de más o menos 50, 100 personas, que son los que se producen con mayor regularidad, digamos. Claro. Sí, yo tengo mi entrada de Opeth, que todavía está esperando una Claro, fecha. estaba la de Helicopters también estaba por ahí, Claro. algunos amigos que... Sí, sí, sí. Yo a lo que estaba comentando Pablo de los recitales, por ahí me gustaría agregar que depende del lugar, ¿no? Con el tema de los protocolos y demás, porque yo he ido
a recitales en Capital, y acá en provincia, yo vivo en provincia, en Lomas de Zamora, y bueno, me muevo por el conurbano, y cuanto más periférico es el lugar, más frecuentes son los recitales, las fechas, y porque los dueños de los locales necesitaban, hay lugares específicos que vivían de los recitales, ¿no? Y más allá de que se tuvieron que, no sé, renovar en el rubro, estaban esperando que se abran los recitales. Y en relación a los cuidados, es relativo. Eh, Así que no, en ese sentido, lo que yo veo es que hay una gran diferencia entre los controles, y bueno, también sabemos que algunos controles y algunas habilitaciones dependen del bolsillo del dueño del local, y la habilitación depende del dinero que pueda recibir el agente del Estado que tiene que dar la habilitación. Porque hay algunos locales que tienen que dar los recitales con mesas, y por ahí a 10 cuadras hay un recital y estamos todos sin distanciamiento. Pero bueno, qué sé yo. Y de lo que decía Pablo, de las comisiones, hay una comisión que está funcionando muy bien, que estamos súper, somos todas mujeres las que la integramos por ahora, la Comisión de Género de la REM, y estamos muy contentas de todo lo que nos está pasando con el desarrollo de un protocolo de intervención frente a la violencia de género hacia las mujeres y las diversidades, que está en desarrollo, pero ya pudimos armar nuestro propio protocolo interno de la REM, que la idea del protocolo surge a partir de esto, ¿no? De lo que veníamos hablando, de cómo la REM interactúa, con quiénes interactúa, y las situaciones que se van generando alrededor. Y también tuvimos una instancia como más reflexiva sobre qué nos pasa a nosotras como mujeres. Surgió de forma espontánea, eh, y ahí empezamos a pensarlo, y una compañera, que es Ludmila Padilla, dijo, ¿por qué no hacemos un protocolo? Que también lo que nosotras pensamos en este momento lo sentimos, lo puede sentir cualquier mujer, cualquier identidad de la disidencia, o sea, Sexo genérica. claro. Entonces, craneamos la rueda de brujas, donde prácticamente es poder juntarnos sin varones heterosis alrededor, eh, y poder identificar esas violencias que recibimos en la escena del metal, y que hemos naturalizado en hasta un punto, porque todas nos encontramos y descubrimos que hay situaciones que no habíamos advertido y estábamos siendo víctimas de violencia, tanto simbólica como física. Entonces el protocolo va para eso, ¿viste? Y pudimos llegar a un espacio que fue como muy revelador, como una instancia de organización de mujeres, que fue el Sexo Encuentro Regional de, de Mujeres, plurinacional, perdón. Y bueno, estuvimos ahí como REM, y se acercaban las chicas y nos decían, ustedes son las metaleras. Y pudimos intervenir en los talleres con una buena recepción y hacer un intercambio, ¿no? Nosotras ya con un protocolo armado, eh, pudimos intercambiar con otras orgas que ya tienen historia de militancia en los feminismos, y de diferentes perspectivas también, ¿no? Y fue re loco marchar con la bandera de la REM y un tipo de intervención así, que no deja de ser eh, llevar los feminismos hacia estos lares, ¿no? Más allá de que haya bandas que se proclaman feministas, no deja de ser eso, y como docente en seguir hablando de la ESI en todos lados.
porque básicamente es eso. No sé. Interesantísimo. Me gustó mucho lo del protocolo, creo que es algo que todavía en el metal se tienen que charlar, ¿no? Esas cuestiones, intervenciones y demás, cuando suceden casos de violencia, misoginia, etcétera. Bueno, pero eso quizás lo podemos charlar en otro momento. Se me ocurre ahora mientras lo estamos charlando. Bueno, de mi parte, creo que ahí estamos. ¿Sí? Así que yo les agradezco muchísimo. Y bueno, ahora esperar el tercer encuentro. En breve. Sí, sí, vamos a estar poniendo la información en las redes. Hay un Instagram, un Facebook, hay un mail también, así que se pueden conectar con la REM. Nosotros vamos a decir exactamente qué día, en qué lugar, de qué manera conectarse a la modalidad virtual. Pero bueno, la idea es que también la REM como red justamente tiene esta diferencia de no ser un grupo cerrado y siempre trata de conectar y articular con gente que pueda estar acá en Argentina o en cualquier país de Latinoamérica y el mundo, digamos. Así que para quienes están viendo esto, sepan que son totalmente bienvenidos. Vengan todos, aquí hay un lugar. Ahí va. Bueno, muchísimas gracias. Que estén bien y nos vemos Nada, pronto. gracias a vos, Javier. Gracias, Javi. Un abrazo, que estés Gracias, muy bien. Javi, por el espacio. Hasta luego. Muchas gracias.